Ya, aquí le tenemos a don Cornelio de Tahuato Grande, ¿no? Sí. ¿Usted por qué está haciendo eso? Porque queremos que siempre exista la humedad en nuestras tierras. Porque cuando no tenemos la naturaleza propia, viene el verano y nos secamos. Y el potrero no existe. Seguir manteniendo hasta cuando viva la planta nativa, eso queremos. Es primera vez que vamos a plantar en esto. una acción así. Sí, es primera vez. Esas tierras, yo me recuerdo, o sea, de lo que cuentan, estaban con puros árboles, era puro bosque, ¿no? No, yo hice el 93, hice yo con el IFAN ese tiempo. Entonces era con el 30% para la empresa y el 70% era para el dueño de la propiedad. ¿Y ahora cómo son las condiciones? Ahora nuestro gobierno nos está apoyando simplemente sin mayor interés. Él nos apoya con las plantas hasta cuando exista. ¿Ya? O sea, regala todas las plantas sin ninguna condición. Sin ningún compromiso. Habrá condición. Paulino, ¿cómo son las condiciones? Bueno, Cornelia, gracias por estar acá en Tahuato, y nosotros estamos este día, más de unas 200 personas haciendo la forestación como tipo de inauguración de las 7 comunidades. Bueno, como compromiso no existe, pero sí existe lo que es un proyecto que demora 3 años. 3 años, a partir de la presente fecha que se planta, hasta 3 años, o sea, cuidar hasta que la plantita haga de 1 metro a 1,50 m. Ahí termina el proyecto que estamos actualmente llevando, o sea, en las comunidades que está aprobado el proyecto. Y el que recibe las plantas, ¿qué compromiso, qué responsabilidad tiene? O sea, póngase, vienen, harán evaluaciones, me imagino, ¿no? Y si una persona hizo perder lo que se le regaló, ¿qué pasa? Bueno, lo que existe es, en cada comunidad existe un promotor. El promotor es para llevar el inventario de las plantas durante 3 años. Si de repente hay alguna plantita que falla, de acá hablemos ahorita que estamos 14.000 plantas sembrando aquí en este Tahuato, pues hablemos que pierda unos 200 plantas, un ejemplo. El promotor lleva su inventario, hay recuperación a esas plantas, el mismo proyecto. O sea, sustituye lo perdido. Exacto, lo perdido. Y el dueño lo que tiene que hacer es cuidar hasta que termine el proyecto durante 3 años. Eso es, termina el proyecto durante 3 años, si termina el proyecto todo. Eso es todo. Pero no es que tenga que devolver los árboles. No, por ninguno. No. Son de usted. Así es. Ahora el dueño, si de repente nuestro objetivo es cuando ya terminamos los 3 años, al dueño dejar incentivado. Por ejemplo, terminamos en 2017. Ahí reunimos con todas las comunidades, dejar incentivado al beneficiario. Nosotros terminamos el proyecto. Si usted desea, ingrese al siguiente proyecto, que es Sociobosque. Ella personalmente que ingresa al proyecto, ya no como que estamos ahorita. Es una iniciativa, esto es recién que estamos en las 7 comunidades. Ya depende ya del beneficiario. Si quiere, ingresa al Sociobosque, o si no, ya continúa. La idea del objetivo es continuar manteniendo las plantas nativas y seguir forestando, y alguna vez llegar a Yago, llegar a Talagua, mirarles en las lomas altas, decir que vea, Simiatos sí sigue con las plantas nativas manteniendo. Simiatos no pierde las aguas, continúa los fuentes de agua, lo que son las plantas, lo que son los animales silvestres, lo que son pájaros, chihuacos, los perdices. O sea, la idea es mantener toda la capa natural, la fauna. O sea, eso es don Cornelio. El objetivo es grande y continuarles para que de aquí a unos 15 años, 10 años atrás, que nuestros hijos decir que sí, nuestros padres iban dejando un ejemplo para no terminar la naturaleza. Y es lindísimo, lindísimo. Ahora, ¿qué dicen los jóvenes? Sí, cogen la idea, el sueño. Claro. Sí, cogen, sí hay conciencia en esa generación. Claro, a lo que nosotros hemos estado socializando en las comunas siempre llegamos con un objetivo claro. A los jóvenes, a los niños decimos, vea, hoy el gobierno nacional está enfocando con más partes con la naturaleza.
porque estamos perdiendo en muchas provincias, en muchos países, terminando hasta el último lo que es la planta, o sea, las plantas nativas. Pero los jóvenes, cuando se incentiva, se hace conocer, están muy claros, animosos, decir que sí, verdad es que si nos explicas así, estamos muy claros que verdad es que tenemos que mantenernos. Así es. Ya, muchas gracias. Gracias. Un gusto también. Bueno, da ganas para el futuro. Eso Así se es. trata, eso Para la se trata, generación. porque nosotros ya vamos... Nosotros también, porque algunas partes cogemos nomás, por ahí dejamos que importemos, entonces, y eso tampoco no heredamos en cada comunidad. Es que no es la culpa, claro que es de 38 comunidades, pero el que no participa, hemos arrancado estas 7 comunidades, entonces, de acuerdo para los demás, entonces, participemos en las sesiones mensuales, ahí no están negando las autoridades también, el proyecto también, de acuerdo como el asistente y la participación. Entonces, esa parte... Sí, muy buenas tardes y agradecerles de la presencia de todos ustedes, ya que sin ustedes este evento no se hubiese hecho ni tampoco la siembra. Lo que pasa que cada proyecto que está destinado para cada comunidad o para cada parroquia, hay un presupuesto, pero ese presupuesto se va a gastar según, como se dijo, o sea, es un proyecto de 3 años donde va a haber un seguimiento. No es de que porque yo doy mi parcela o mi predio para sembrar las plantas y luego no hago un cuidado, no hago pero quiero todo el dinero. O sea, en ese sentido, o sea, ese presupuesto está destinado directamente para estos proyectos. Y les invitamos que cada comunidad, cada dirigente de cada comunidad, si tiene más proyectos, o sea, se comunique con el GAT parroquial conjuntamente, que trabajen, y ellos conjuntamente trabajamos conjuntos los 3, o sea, comunidad, GAT parroquial y nosotros como MAE. Y si tienen proyectos que ya se sabe, o sea, y el incentivo más que todo es conservar la naturaleza. O sea, la importancia ahora que tenemos de los cambios climáticos que hay y todo eso, lo importante es conservar las cuencas hídricas y eso. Y el proyecto es de que no, o sea, yo pongo mi terreno solo para que me den el dinero. No, ahí va a haber un seguimiento, o sea, va a estar donde que estén las plantas, o sea, establecidas. Y ahí, o sea, y el presupuesto es dictamente, o sea, ya los rubros y todo eso que se va a gastar, va a estar totalmente controlado por cada proyecto. Eso es, compañero, lo que los puedo decir, no sé, sí, puedes decir vos. Yo quería acotar, buenos días compañeros, una cosa, hace falta, creo, bastante la coordinación con los GATs parroquiales, más que todo porque esto vamos viendo nosotros, para lo que son convenios, nosotros necesitamos que el GAT parroquial con las comunidades estén bien organizados, bastante organizados, y según eso nosotros vamos ampliando lo que sería con las demás comunidades con más proyectos. En este caso, pues veo que ha habido un poco de desinformación y pues comunidades que no han estado en su totalidad. Entonces eso nosotros vamos viendo para en lo futuro pues seguirles apoyando. Y había una pregunta de que les iba a pedir devolución, eso no están mal informados porque eso no tiene nada que ver. Esto es plata del Estado, pero que les es donada a ustedes y en ningún momento se les va a pedir que se devuelva. Eso despreocúpense por eso, porque no va a haber esa situación. Eso es todo, gracias. Compañeros, bueno, lo que decía Pablo, sí es preocupante, ¿no? ¿Qué puede suceder después de haber sembrado? Van a pedir que devuelvan. Primero, el tema de las plantas, pasarán años, no hay cosecha. Eso es por vida, es con la finalidad y el proyecto es para conservar el medio ambiente. No podemos, claro, para leña tal vez podríamos cortar una rama, 2 ramas, tal vez algo podríamos hacer, pero después de cuando ya pase algunos años, compañeros. Ahora, en el proyecto, compañeros, el proyecto consiste en recursos, no, en este caso con fondos, no son créditos. Si fuera un crédito, lógicamente nosotros tendríamos que devolver, pero es recursos, no, en este caso, no reembolsables. No tenemos...